En la sección 2.2 tenemos el título Descubrimiento de la estructura atómica. Em, Como inicia la sección aquí, ¿verdad? Dalton llegó a sus conclusiones sobre los átomos basándose en observaciones químicas realizadas en el laboratorio. Ni él ni quienes le sucedieron durante el siglo posterior a la publicación de su trabajo contaron con evidencia directa sobre la existencia de los átomos. ¿M? Sin embargo, en la actualidad es posible medir las propiedades de átomos individuales e incluso ver imágenes de ellos. Entonces, eso es lo asombroso, ¿verdad? Que, o sea, Dalton casi que lo que hizo ahí fue filosofía, ¿verdad? Y tratar de imaginar un poco cuál era el comportamiento, sí basado un poco en algunas experiencias, pero él realmente no tuvo la tecnología o no contó con la evidencia para formular lo que él formuló como enunciados. Lo poderoso fue, como yo les mencionaba en la sección anterior, prácticamente que esos cuatro enunciados son válidos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿verdad? Personas sumamente inteligentes, eh, y por qué no, ¿verdad? Iluminados, ¿verdad? Iluminados con un don especial para la ciencia. Entonces, em, ¿qué pasa aquí en esta sección? Bueno, vamos a ver de que em, ya más posterior, ¿verdad? Posterior a Dalton, algunos científicos empezaron a hacer algunos experimentos súper interesantes y algo que definitivamente se logró y que desde Demócrito, Platón y Aristóteles se creía que no se podía, es que el átomo se suponía indivisible, pero eh, ciertos experimentos comenzaron a dar señales de que eh, tenía una estructura un poco más compleja y de hecho vamos a ver que los átomos están formados a su vez por partículas subatómicas, ¿sí? Em, entonces, eso fue lo que ocurrió en esos experimentos que se detallan aquí a continuación. Em, Uno de los experimentos detallados son los rayos catódicos y los electrones. Entonces, realmente para no leer extensamente todo lo que está aquí, ¿verdad? Sobre cómo hicieron los experimentos, sobre qué se tratan. Básicamente fueron experiencias que permitieron darse cuenta de que existían partículas con con carga eléctrica negativa, partículas con carga eléctrica positiva y también se dieron cuenta de que dentro de los átomos hay partículas que no son atraídas ni por lo positivo ni por lo negativo, sino que son partículas neutras, ¿sí? Entonces, em, tal vez enfocándonos un poco en las imágenes, ¿sí? Aquí tenemos un experimento de lo que se llamaba rayos catódicos y básicamente eléctricamente había una parte positiva y otra parte negativa. Eh, Como dice acá, los electrones se desplazan del cátodo, que es el electrodo negativo, al ánodo, que es el electrodo positivo, ¿sí? Dice, el tubo contiene una pantalla de vidrio,
fluorescente que muestra la trayectoria de los rayos catódicos. Entonces, em, tal vez en su libro, acá tal vez no se nota mucho, pero en su libro tal vez se vea de que aquí hay una línea, se visualiza un rayo, o sea, una línea como un flujo, ¿sí? Recto. ¿Qué es lo interesante? Que ellos, por ejemplo, acercaron un imán, ¿sí? Acercaron un imán y tal vez acá no se aprecie tanto, pero en el libro tal vez físicamente sí. Déjenme verlo en mi libro físico a ver si de verdad sí se detalla. Sí, es parecido a lo que se ve aquí en realidad. Si hay una pequeña curvatura aquí, ¿verdad? O sea, hay una pequeña curvatura. ¿Qué quiere decir eso? Que de ese flujo de materia que está pasando eh, entre estos dos ánodos eléctricos, hay cierta materia que se ve atraída por el imán. ¿No? Y como no sé si todos han tenido la oportunidad de jugar con imanes, ¿verdad? En realidad suelen ser cosas que son comunes en casa, ¿verdad? Normalmente para las cosas que pegamos en la refri. Em, Hemos visto que a veces uno pone imanes que se juntan, ¿verdad? O sea, que se atraen. Y a veces más bien uno trata de unir ciertas piecitas magnéticas y más bien se repelen, ¿verdad? Se empujan. Sin que uno las toque, se empujan. Entonces, em, si aquí este flujo de materia está siendo desviada por el imán, es porque en ese flujo de materia habían partículas que tenían la carga opuesta a la que tenía el imán, ¿sí? Porque, ¿verdad? No es algo que se aplique exactamente a la vida real o a las relaciones humanas, pero al menos en química y en ciencias, los polos opuestos se atraen. Lo negativo atrae lo positivo y viceversa. Entonces, esto fue algo muy notorio. Ahí se dieron cuenta, ¿sabes qué? O sea, definitivamente para que sea perturbado por el imán es porque lo que está aquí adentro tiene carga, ¿sí? Tiene eh, alguna carga eléctrica, ¿sí? Bueno, muy bien. Este, entonces aquí tenemos como em, una versión un poco más en forma de diagrama de lo que era el experimento de rayos catódicos, ¿sí? Em, Teníamos un campo eléctrico y magnético eh, que desvían el haz de electrones y por aquí pasaba el flujo de materia, hay unas placas eléctricas aquí cargadas. Igual hay un cátodo y un ánodo que son como las partes donde estaba ingresando la electricidad y por acá la pantalla fluorescente. Entonces, lo que dicen por aquí es que el haz de electrones no se desvía si las magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos se equilibran entre sí de manera exacta, ¿verdad? Como les decía, esta parte de la química es una parte donde hay muchísima relación con la física, ¿verdad? Y precisamente el electromagnetismo, el electromagnetismo es uno de los pilares de la física, ¿sí? Siempre se ha dicho que la física tiene tres pilares fundamentales: la mecánica, el electromagnetismo y la termodinámica. Entonces, esto del electromagnetismo se relaciona mucho con los átomos y los electrones y los protones. Entonces ahí es donde física y química se unen en ese sentido. Ujú. Bien, eso permitió entonces darnos cuenta de que hay partes de la materia que tienen carga. Hay partes de la materia que tienen carga.
aquí hubieron otros, otros científicos importantes haciendo otras experiencias y aportando más evidencias. Uno de ellos fue Thomson, ¿sí? Eh, Thomson también estuvo haciendo algunos trabajos de investigación em, y también en 1909 Robert Millikan, él estuvo haciendo algunas experiencias también que daban eh, de nuevo más evidencias acerca em, de que había carga en la materia, que era posible ver que habían partes positivas, partes negativas y partes neutrales. Acá en la figura 2.5 se nos explica un poco cómo fue que Millikan hizo su experimento y qué fue lo que observó, ¿verdad? Acá en la descripción dice, pequeñas gotas de aceite se les permitió caer entre placas eléctricamente cargadas. ¿Ok? Por aquí teníamos un aspersor, sí, como un spray, y se rociaba aceite para que quedara como en pequeñitas gotas, era como un rocío. Y estas placas celestes que se ven aquí o azules eran placas que tenían electricidad. Entonces, em, acá dice, ¿verdad? Que entonces las gotas adquirieron electrones adicionales debido a la irradiación de rayos X y así quedaron cargadas negativamente. Entonces, Millikan midió cómo la variación del voltaje entre las dos placas afectaba la rapidez de la caída. Con esos datos determinó la carga negativa de las gotas. Y él lo que encontró fue que él logró medir cuánto era la carga eléctrica de un electrón individual, ¿sí? Eso fue algo realmente asombroso, ¿sí? Aquí que dice 1.602 por 10 a la menos 19 C, ¿sí? Eh, si no han llevado física, ¿verdad? Y además en física hay que llevar como la física 2 para ver la parte de electricidad. C mayúscula es una unidad que se utiliza para medir carga eléctrica y en esta parte pues en química la utilizamos y su nombre es Coulomb, ¿sí? Coulomb es el símbolo para carga eléctrica, ¿sí? Entonces, parte de los experimentos que se hicieron en aquellos tiempos. Después, definitivamente, yo creo que de las científicas más reconocidas y renombradas y de las cosas más famosas que podemos recordar acerca de composición de la materia está lo que tuvo que ver con la radiactividad. En ese tiempo, pues, Becquerel, que era francés, más Marie Curie también, eh, y su esposo Pierre, estuvieron trabajando con materiales que emitían espontáneamente energía de, de alto valor, ¿sí? Alto valor. Entonces, bueno, ahí fue donde ellos encontraron que los núcleos, que la radiactividad lo que tiene que ver es con que eh, los núcleos que componen la materia se, se descomponen y emiten energía. Todos hemos escuchado de las bombas atómicas, ¿verdad? eh, y también estamos familiarizados con todo lo que tiene que ver con radiación. Hemos ido al hospital a que nos hagan una placa de rayos X, ¿verdad? Eso es radiación. Eh, eh, Hemos ido a que nos hagan algún tipo de ultrasonido, eh, también en medicina, ¿verdad? O hay algunos tratamientos médicos que incluyen terapias con radiación
cobalto sobre todo, ¿verdad? Son cosas que no nos son extrañas de escuchar, pero precisamente fueron ellos los que dieron como em, esas primeras investigaciones de qué son esos materiales, por qué se descomponen, cuáles son las reglas que los están rigiendo, ¿verdad? Qué tipo de partículas son las que están emitiendo. Ahí estuvo Rutherford también, otro de los famosos en esto, ¿verdad? Em, Estuvieron hablando de que existía radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. ¿Ok? Em, Interesantísimo también, dependiendo de cuál fuera la partícula que se emitía. Por ejemplo, las radiaciones alfa y beta se desvían en un campo eléctrico. Entonces, si ese tipo de radiaciones se desvían es porque están cargadas. Pero había unas radiaciones que él le llamó radiación gamma que no se veía afectada por el campo eléctrico. Entonces ellos dijeron, no, ¿sabes qué? Aquí en este flujo de materia hay partículas que se atraen hacia lo positivo, partículas que se atraen hacia lo negativo y partículas que no son alteradas. Entonces ellos dijeron, hay tres componentes en los átomos, ¿verdad? Todas esas fueron evidencias que poco a poco fueron ayudando a tener eh, más y más fuerza, ¿verdad? Algo importante sobre Marie Curie, ella ganó dos veces el premio Nobel, ¿verdad? Una vez en física y la otra vez lo ganó en química, ¿verdad? En física lo ganó por los estudios sobre radiactividad, que de hecho fue un término que ella inventó, ¿sí? O sea, ella le llamó así. Y luego le dieron el premio Nobel de Química porque encontró dos elementos, el polonio y el radio, ¿verdad? Tremenda, tremenda científica, ¿verdad? Tremenda mujer en las ciencias. Siempre es un símbolo eh, de motivación eh, para que las jóvenes y las mujeres se interesen por las ciencias, ¿verdad? Siempre la tomamos así como eso, ¿verdad? Como un gran ejemplo de que eh, cualquiera puede lograr grandes cosas en la ciencia, ¿verdad? Y bueno, definitivamente con todo esto que se fue armando aquí, ¿verdad? Aquí teníamos, ¿verdad? Un poco lo que hablábamos de la radiación alfa, beta y gamma, ¿verdad? Ellos aquí tenían una sustancia radiactiva, eh, la forzaban a pasar a través de un orificio, ¿verdad? Había unas placas eléctricas, veían a la hora de recibir esos rayos aquí en un material receptor, en este caso una placa fotográfica, era que este rayo no venía aquí y pasaba directo, ¿verdad? Sino que se descomponía en tres, ¿sí? Se descomponía en tres posiciones. ¿M? Entonces ahí fue donde ellos se dieron cuenta, mira, aquí hay algo, ¿verdad? Aquí hay algo y entonces lo fueron, hablando así, ¿verdad? Em, Bien, y entonces, pues lo último que podríamos hablar aquí en esta sección realmente es que em, en algún momento de la historia, por ejemplo, Thomson había propuesto algo que le llamamos normalmente en los libros de química el pudín con pasas, ¿verdad? Y era que los átomos eran como decir un círculo, ¿verdad? Una partícula esférica que tenía unas pintitas, ¿verdad? Negativas.
¿verdad? Entonces, como decir un cupcake, ¿verdad? Con pasas, algo así, fue como ellos lo imaginaron, pero después se dieron cuenta que em, en realidad, el átomo se podía concebir desde un punto de vista, desde un modelo nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, con las evidencias que encontraron, algo así como lo que nosotros visualizamos del sistema solar, ¿verdad? Que está en el centro de nuestro sistema solar, el Sol, ¿cierto? Y alrededor del Sol, en órbitas ordenadas, están girando los planetas del sistema solar, ¿verdad? La Tierra es el tercero, por ejemplo. De adentro hacia afuera, la Tierra es el tercero orbitando el Sol. Entonces, con las evidencias que se encontraron, realmente ellos pudieron determinar que los átomos también se asemejan al sistema solar en ese sentido. Hay una parte central a la que ellos le llamaron núcleo, donde se encuentran esencialmente las partículas positivas y las partículas neutras de la materia. Y alrededor de ese núcleo, así como los planetas del sistema solar están alrededor del Sol, alrededor del núcleo están girando los electrones, que son las partículas que están cargadas negativas. Y esa manera en que están girando es en órbitas también o en espacios que tienen diferente energía. Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero eh, fue precisamente Ernest Rutherford, quien propuso em, el modelo nuclear del átomo, o sea que había una parte central y que los electrones más bien estaban girando alrededor del núcleo a altas velocidades. ¿Sí? Ok. Él era de Nueva Zelanda, y si no me equivoco, ¿verdad? De Nueva Zelanda, entonces de hecho allá el billete de $100 tiene, tiene la imagen de él, ¿verdad? Fue un honor para ellos poder tener tan grande científico. Entonces, bueno, acá tenemos el experimento que elaboró Rutherford. Ahí lo pueden leer con claridad, con calma, pero básicamente por medio de ese experimento él pudo entonces, ¿verdad? Gracias a ese experimento, él pudo explicar los resultados mediante un modelo nuclear del átomo, ¿sí? Es un modelo en el cual la mayor parte de la masa del átomo y toda su carga positiva residen en una región muy pequeña y extremadamente densa llamada núcleo. ¿Sí? Entonces, en el centro de los átomos, en una región muy, muy, muy pequeña, hay una gran cantidad de masa concentrada y ahí es donde está concentrada la carga positiva. ¿Sí? Entonces, bueno, parte de las evidencias que nos ayudaron eh, a, a ir armando, ¿verdad? La idea. ¿Ok? Entonces, finalmente, como dice aquí, experimentos posteriores condujeron al descubrimiento de partículas positivas como los protones y las partículas neutras, neutrones que se encuentran en el núcleo. Los protones fueron descubiertos por Rutherford, como ya mencionamos, y los neutrones fueron descubiertos por James Chadwick. Entonces, el resumen, el resumen de toda esa historia es que el átomo está compuesto por electrones que tienen carga negativa, protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Así de maravilloso es como está eh, estructurada la materia.